El cura payador Marcelino Moya fue denunciado por abusos de menores ante la justicia entrerriana a mediados de junio de 2015. Lo formalizaron dos de sus víctimas en Villaguay después de la denuncia periodística de la revista Análisis, donde se relataron los hechos cometidos por el sacerdote entre 1994 y 1996. Lo nuestro de alguna manera fue un eco de lo del seminario, como que fue una cuestión de efecto cadena que se fue dando y, y es cierto que resonó mucho lo del seminario. De hecho, gran parte de la colaboración en nuestra denuncia vino por parte de gente misma que formaba parte de la iglesia en aquel entonces y, y ya venía con las tintas cargadas del caso Ilarrás y nada, gente que en definitiva optó por retirarse de la iglesia, sacerdotes que en ese momento estaban, insisto, cuando nosotros comenzamos con la denuncia de Moya, ellos nos dieron una gran mano y todavía formaban parte de la iglesia. Y nada, hasta que se dieron cuenta que entiendo yo que la iglesia no iba a cambiar al respecto y hoy en día, hace tiempo, años, están fuera, ¿no? La mayoría de ellos. Pero eran sacerdotes comprometidos con la verdad antes que con la iglesia como institución, antes que con el silencio y la mentira. Pero sí, ya venían trabajando y habían dado una mano grandísima a los chicos que habían sido abusados por Ilarrás y hicieron lo mismo con nosotros, nos colaboraron, nos apoyaron, fue de gran ayuda. La investigación se inicia, va de la mano con una nota periodística que sale y posteriormente las víctimas hacen la denuncia. Eso, si no recuerdo mal, fue en el año 2015. A partir de ahí se inicia la investigación. La denuncia fue radicada acá en la ciudad de Paraná. Teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en la ciudad de Villaguay, remitida a aquella localidad por ser, digamos, el lugar competente para que se inicie la investigación penal preparatoria. Si no recuerdo mal, creo que la denuncia tuvo el doctor Ramírez Montrul. A partir de allí se remite, como mencioné, teniendo en cuenta que el lugar de los hechos indicaba que habían sido en la localidad de Villaguay, se remite a la ciudad de Villaguay y a partir de allí es que se inicia la investigación, siendo formalmente acusado en su oportunidad, la acusación formal la hizo la doctora Nadia Benedetti, hoy de garantía. Y se desarrolló toda la investigación penal preparatoria en función, obviamente, a partir de los testimonios, como suele ocurrir, digamos, en este tipo de casos, y a partir de ahí se empieza a estructurar con, obviamente, informes, pericias, testimonios, se fueron a empezar a recabar testimonios, en función más que nada, digamos, y teniendo en cuenta el transcurso de tiempo que había ocurrido entre la fecha en que habían ocurrido estos hechos y la fecha que se hace la denuncia. Obviamente que eso fue un poco más engorroso, digamos, lo que es habitual en este tipo de casos. Ya de por sí es difícil la investigación, teniendo en cuenta que son hechos que siempre se hacen exentos de ojo de tercero, digamos, como quien dice. Esto, sumándole el transcurso del tiempo, obviamente que llevó sus complicaciones. Yo iba a la Acción Católica junto con otros chicos, jugábamos al fútbol. El padre buscaba atraer a los chicos por eso, ¿no? Nos hacía jugar al fútbol, nos gustaba mucho y él también participaba con nosotros, a veces jugaba con nosotros. Y nosotros teníamos acceso a la pieza del padre Marcelino, que estaba lleno de, yo le digo, cazabobos o cazachicos, digamos, porque tenía muchas cosas que podían atraer a chicos de esa edad. Por ejemplo, CDs, VHS, que era una cosa, ¿no? Películas de la época, juegos de computadora, todas cosas así, ¿no es cierto? Y él nos dejaba entrar a la pieza y nosotros teníamos entrada irrestricta, o sea, nosotros íbamos a la puerta que está al costado de la iglesia y entrábamos a la pieza de él sin ningún problema, nadie nos iba
a decir, no, no anden acá chicos, nada, nada que ver. Íbamos y no importa si éramos 10, o sea, podíamos estar sentados en la cama del padre, todo sin ningún problema, y teníamos acceso a todo este tipo de cosas. Esta causa inició por una nota periodística que hace análisis digital en el año 2015, creo que en el mes de junio, si no recuerdo, y toma intervención ahí la fiscalía e inicia la investigación. Fue una investigación larga y hasta que se hace la revisión del caso a juicio. Previamente se lo había intimado a Marcelino Moya por los hechos que después fue condenado y se inicia el juicio en Concepción del Uruguay. El juicio fue muy largo, de testimonios muy duros de las víctimas, especialmente el de Pablo Hub y el de Ernesto Gaviú, fueron testimonios durísimos. El de Pablo fue muy largo y dio cuenta justamente que en estos casos y en este tipo de casos de hechos contra la integridad sexual no hay tiempos para las víctimas y de hecho eso fue claro y contundentemente bien explicado por el propio Pablo. La revista publicó un informe de 6 páginas donde se revelaron cómo fueron los abusos cometidos por el cura Moya en su paso por la ciudad de Villaguay, donde fue vicario parroquial y también capellán del destacamento del ejército argentino. 2 de sus víctimas relataron los hechos registrados en habitaciones de la parroquia o bien en viajes que se hacían a Paraná Campaña. Por esos días de 2015, Moya estaba destinado en la ciudad de Seguí y era conocido como el cura gaucho y payador. Bueno, el inicio de esta causa, yo en ese momento era un abogado muy joven, junto con Florencio Montiel, mi socio en el estudio, que él tenía un vínculo más cercano, más personal con Pablo. Pablo confió en nuestro equipo para llevar adelante el caso, que de hecho no éramos abogados penalistas. Y la verdad que bueno, cuando escuchamos por primera vez de boca de Pablo el testimonio fue por sobre todo movilizador. Y después, bueno, empezó todo lo que fue la parte judicial, que fue una batalla muy grande contra la famosa prescripción. Fue un derrotero de muchísimo tiempo que se extendió desde el 2015 hasta el 2019 que logramos llevar la causa a juicio. Bueno, la verdad es que ahora, con el tiempo pasado, te puedo decir que fue horrible, porque muchísimas de las personas que concurríamos a la parroquia ignorábamos de eso, ¿no? Un día, una noche, era el cumpleaños del párroco, que era José de Moulín en esa época, pero eso ya había pasado hacía tiempo, ¿no? Era el cumpleaños de él y las señoras de la parroquia querían hacer una fiesta sorpresa en un salón contiguo a una capilla que se llama San José, que está en uno de los barrios. Y bueno, yo terminé mi tarea y esperábamos para la misa y no venía, y me fui. Eran ya pasando las 8:30 y a las 8 era la cita de la misa. Y como yo tenía mucho feeling con él, al otro día pensé que estuviera enfermo o algo y me arrimé a preguntarle el por qué. No había ido, había llegado tarde. Entonces me dijo, ¿cómo voy a dejar pasar por alto una cosa tan grandiosa como lo que pasó? ¿Qué pasó? Le digo, entonces ahí me empieza a contar que la hermana de Pablito Uc, había ido a decirle lo que le había pasado. Y yo le digo, no puede ser. Más allá de la cuestión histórica, social, está la cuestión subjetiva, la vivencia interna. eh, es complejo. También es cierto que yo en Villaguay ya no vivía hacía un tiempo largo, eh, y eso quizás de alguna manera colaboró en todo sentido, en no tener el ida y vuelta de pueblo cotidiano, que a veces suele ser un poco duro. Eh, y por otro lado, la experiencia de irme a estudiar y estar afuera también fue lo que maduró el proceso para poder hacer la denuncia. Así que sí, igual esto, es complejo,
No es simple porque si bien, como bien vos decías, han pasado varios años, todavía estamos, creo que eso va a llevar mucho tiempo, lo que es como el momento de transición en esto de entender qué es el abuso, no solo en la vivencia personal de cada víctima que denuncia, sino en lo social. Digo, eh, eh, todavía existe la duda, todavía existe un montón de cuestiones que la sociedad va a ir puliendo en relación a este tipo de denuncias. Y no sé, se me ocurre que parte de lo que nos pasó a nosotros con Ernesto, que es el otro denunciante de Moya, esto de que uno de los jueces de la corte le diera lugar a la prescripción a Moya, porque entendía que nosotros, cuando habíamos sido mayores de edad, teníamos la posibilidad de denunciar y no lo hicimos. Es un claro reflejo del no entendimiento de la problemática y de lo que vive cada uno, y eso creo que se va a ir puliendo y va a ir mejorando. El cura Moya había llegado a la ciudad de Villaguay a principios de 1993, con no más de 26 años, y enseguida se fue ganando la amistad de niños, jóvenes y mayores. Se ordenó en diciembre de 1992 en el Seminario de Paraná. Antes estuvo como diácono en la ciudad de Viale y en Villaguay hizo el primer bautismo el 6 de febrero de 1993. En ese entonces, Monseñor Estanislao Esteban Carlic era el arzobispo de Paraná y uno de los jefes del episcopado argentino. Pablo Huf, así como también los sobrevivientes de la causa y la RAS, pertenecen al inicio de nuestra red. Nuestra red lleva 12 años y ellos estuvieron desde el inicio. De hecho, el primer encuentro presencial y casi el único que se pudo hacer, porque después vino la pandemia, fue en Entre Ríos. Porque, bueno, la característica de Entre Ríos es que fue la primer provincia que tuvo tanta cantidad de denuncias públicas a curas abusadores. Luego explotaron en otras provincias, pero Entre Ríos marcó un camino. Al tomar conocimiento la opinión pública de tanto del caso Ilarrás como de Moya, después vino Escobar Gaviria, fueron muy seguidos. De hecho, cuando yo lo conozco a Pablo, que nos conocimos en Buenos Aires, Pablo Hug, ¿no? Me estoy refiriendo, iba em, al pueblo donde viven los sobrevivientes de Escobar Gaviria, porque estaba por explotar esa denuncia pública. Así que él también pertenece al grupo de acompañamiento y estuvo siempre. Particularmente lo que me pasó a mí fue que uno de esos tantos días, como cualquier otro, nos juntábamos en la pieza del padre para ir a jugar al fútbol, al gimnasio de la ILI, la escuela de hermanas, que el padre tenía llave y acceso a cualquier hora. Nosotros íbamos a jugar de las 9 a las 10, 11 de la noche, no había problema. Fuimos ese día a la pieza del padre y bueno, faltaba un chico, ¿viste? Teníamos que ser 10 y dice, bueno, vayan a buscar a Nacho, dice. Y los chicos se van y bueno, y él a mí me dice, no, vos quedate. ¿Viste? Me agarra el hombro así, me dice, vos quedate. Bueno, me quedé, me dice, quedate jugando a la computadora. Bueno, me puse a jugar a la computadora, quedé yo solo y el padre en la pieza. Bueno, a mí me empezó a tocar los hombros, así se puso atrás mío. Yo seguía jugando a la computadora porque no me pareció raro, porque era algo que hacía él mucho, te tocaba la cabeza, los hombros, qué sé yo. Entonces en un momento yo tenía puesto un jogging, me mete la mano y me toca los genitales. Entonces yo me asusté, me lo saco de encima y le pego. Yo no me acuerdo si con la mano abierta o cerrada, pero le pegué. Y él no hizo contacto visual, no dijo nada, se quedó parado así mirando el piso y ahí yo vi la puerta abierta y me fui. Cuando salgo, recorro todo el pasillo, salgo afuera y me lo encuentro a los chicos que venían con Nacho, que era el chico este que faltaba. Yo les dije, no, el padre está loco, le digo, me tocó, le digo, está loco, yo no vengo nunca más a la Acción Católica, le digo, me voy. Y no fui nunca más. Me fui a mi casa, hablé con mis padres, les dije,
lo que pasó, ellos hicieron la denuncia y al padre Sena que estaba en ese momento, y yo no me acuerdo si el padre Sena lo denunció o no. Al tiempo se fue el padre Sena y vino el padre José Carlos, que un tiempo después dejó los hábitos, porque él sí lo denunció, porque por el padre Sena no estoy seguro si lo denunció o no. El padre José Carlos yo sí que sé que lo denunció, que trató de hablar con Carly y qué sé yo, y al tiempo, no sé cuánto tiempo después, él también dejó los hábitos, pero la denuncia quedó asentada. Y bueno, en ese momento estaba Carlick, y yo no sé, todo el mundo dice que Carlick lo frenó a todo eso. Este caso creo que es como otros tantos otros casos cometidos por una institución tan importante en nuestra sociedad como es la Iglesia, ayuda a que otros miembros de la comunidad o de lugares chicos puedan, a través de la visibilización dentro de lo permitido que se hace de este tipo de casos, tomar confianza y dar cuenta si algo ha ocurrido. Puntualmente en la ciudad de Villaguay y en el departamento de Villaguay hubo una gran cantidad de casos y hay una gran cantidad de casos de hechos de denuncia de abusos sexuales o delitos contra la integridad sexual. Y yo creo que sí, que la difusión, siempre obviamente dentro de los límites que se puede, ayuda a que este tipo de casos, una vez que se han conocido, que se llegan a buen puerto, animen a las personas a dar cuenta de lo que les ha ocurrido. En el caso de la iglesia, o sea, no voy a meter a la iglesia completa en esto, pero sí que la cúpula de la iglesia provincial, el caso de Puigari en su momento y demás, no colaboraron para nada. A nosotros nos dieron la espalda, le dieron la espalda a las víctimas. De hecho, aquí en la parroquia, acá en Villaguay, inclusive Puigari dijo que era una cuestión injusta lo que se estaba haciendo con Moya. Después, lo que fue la investigación canónica fue un desastre, testigos que los llamaban a la noche, que los iban a visitar a la casa, el que estaba encargado de la investigación, que no me acuerdo el apellido del cura que estaba a cargo de la investigación, pero a tomar una testimonial a un domicilio a la noche, todo muy, muy raro. Después nosotros hemos pedido varios informes cuando Moya estuvo muy enfermo, que queríamos saber cuál era su estado de salud, no contestaban los pedidos de informe. De hecho, eso nos llevó a nosotros, tanto a mí como a Florencio Montiel, los dos. En ese momento yo era candidato a diputado y concejal, él era secretario de gobierno de la municipalidad. Nos llegó a cuestionar hasta a nivel social acá en la ciudad, porque al principio no había tanto apoyo hasta que se empezó a ver que esto caminaba y que era real. Ahí sí la gente nos empezó a mirar de otra manera. Horas después de la denuncia periodística formulada por la revista Análisis en 2015, el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amílcar García, ordenó que se abriera una causa por corrupción agravada de menores contra el cura Marcelino Moya. La orden se la impartió a la entonces fiscal Nadia Benedetti de la ciudad de Villaguay, en virtud de que las dos víctimas que habían decidido hablar de los abusos cometidos por el sacerdote indicaron que los hechos fueron cometidos en dicha localidad entre 1994 y 1996. En esa situación fue clave el rol de acompañamiento con las víctimas que tuvo el entonces cura de Villaguay, José Dumolín, tal como años antes había hecho con quienes padecieron al cura Justo José Larraz. Pepe Dumolín, algunos más que estuvieron ahí al pie del cañón, se la superbancaron en el sentido de que estaban luchando contra instituciones, contra una institución centenaria que chorrea poder y mentira, y entonces, nada, pero fueron ellos, la comunidad católica. Yo creo que la tiene que haber llevado a pensar y reflexionar a más de un fiel, ¿no? Al respecto. Pero como la religión también es una cuestión de fe y se trata de creer o no creer, en esa misma bolsa creo que caen los reales delitos que comete la iglesia como forman parte del combo del creer o no creer. Entonces por ahí, nada, me parece que lo hace complejo desde ese lugar.
pero igual yo creo que la cúpula no dio la espalda, la cúpula ignoró por completo, porque si te dan la espalda, de alguna manera están teniendo una conducta refleja a vos. Esta gente es como que nada, y absolutamente nada, nada. Eh, la verdad que en ese sentido digo, porque si uno lo esperaría de una institución como, no sé, como el ejército, una institución de ciertas características, pero donde el espíritu del encuentro no tiene que ver con el amor al prójimo y todo eso, bueno, pero en este lugar donde uno predica con el ejemplo y todo ese tipo de cosas, el actuar y el proceder de la iglesia como institución fue pésimo, fue nefasto. O sea, yo fui formado en colegios católicos, fui monaguillo, tuve intenciones de adolescente de entrar en el seminario, o sea, como que éramos parte, ¿me entendés? Como que no era un desconocido que intentaba desde afuera de la institución generar algo para ver los cimientos de la iglesia villaguayense. No, yo pasé muchas tardes dentro de la iglesia, en Acción Católica, jugando al ping-pong, y no pasó por la cúpula ese gesto y tampoco pasó por otro cura contemporáneo, digo, no de los que nos colaboraron, que se terminaron yendo, pero en ese momento había un referente en la iglesia, digo como ejemplo, en ese momento había un referente en la iglesia de Villaguay, que era el padre Sena, y nunca fuimos convocados por él, muchachos, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema acá con el señor Moya? Nada, era como si no hubiera pasado nada. Mucho después nos enteramos de que el padre Marcelino se fue de Villaguay porque empezó a tener otros problemas. Yo no sé, yo lo de mi abuso se lo dije a quien quisiese oír, o sea, a mí si me trataban de loco no me importaba, pero yo se lo dije a todo el mundo. No sé si habrá tenido otro caso de eso, yo después nunca me enteré, salvo Pablo, cuando vino años después, Pablo Buca, a contarme, pero no enteré nunca a nadie de nada. Después sé que tuvo unos problemas en medio de maltrato hacia algunas personas en el colegio donde él daba clase, justo a la hermana de Pablo, yo me enteré que ella le contestó o algo y él le pegó una cachetada dando clase, entonces fue como algo que se habló mucho en el colegio. Y no sé qué otros problemas habrá tenido, la cosa es que como premio o para salvarlo de la situación lo mandaron a Chipre con los cascos azules. Como él era capellán del ejército, lo mandaron a Chipre y no lo vimos nunca más. De hecho, yo el otro día, en el homenaje en el Senado que hubo al Papa, yo al Papa lo respeto mucho, pero en el homenaje que hubo en el Senado, yo actualmente soy senador, y fue Puigari a dar el homenaje, yo me levanté y me fui porque es una hipocresía total, me parece. En cambio, sí, hubo otros sacerdotes, sí, curas de aquí de la ciudad, que en privado, obviamente, nos felicitaban por lo que estábamos haciendo, y después sí, hubo dos testimonios que fueron fundamentales, que fue el de José Carlos Wendler, que fue uno de los sacerdotes que fue vicario acá en la época que estaba Moya, que fue uno de los primeros que denunció ante el padre Sena, después a Monseñor Mauleón, a Martina, a Carlig, a Puigari, y nadie lo escuchó, y el padre Pepe Domolín también, que casualmente los dos terminaron alejados de la iglesia y dejando ya, creo que los dos dejaron los hábitos, me parece, pero el padre Pepe estoy seguro, no sé José Carlos, pero los dos quisieron llevar este tema, quizás no buscando un apoyo al nivel del juicio penal ni demás, sino más que nada que la iglesia abrazara a las víctimas, porque en definitiva eso también era importante, que la iglesia que esté para cobijarlos, para acompañarlos, porque de hecho los hechos sucedieron ahí adentro, y la realidad es que la iglesia no estuvo, o la cúpula de la iglesia, vamos a decir, las autoridades de la iglesia, para no ser injusto con los fieles de buena fe. Después Pablo, que le siguió más el rastro, él se enteró que volvió a seguir, que estuvo seguido un tiempo haciendo de sacerdote y esas cosas, y que Pablo lo investigó mucho, que dice que
él me contó esas cosas, que también era una especie de cura payador y que aparecía en distintos espectáculos tradicionales, así, y que incluso con eso tuvo problemas porque dice, toda habladuría, no sé realmente qué pudo averiguar Pablo. Él me contó todas esas cosas así, de la vida del padre, pues yo esto lo hice, me olvidé, como no lo vi nunca más. Yo seguí con mi vida, después terminé el secundario, me fui a estudiar, fui a analizarme, fui mucho al psicólogo, lo traté a este tema, lo mastiqué, lo superé, y me olvidé. Pero como en el 2018, 2017, no me acuerdo bien, me contacta Pablo, que nunca me decía por mensaje por qué tenía esa necesidad de verme y hablar conmigo. Yo no entendía nada, hasta que un día lo pude recibir en mi casa y me dice, sí, vení, qué sé yo, y ahí hablamos. Y me enteré de la situación de él. Yo no sabía nada. Y ahí me dice que estaba la idea de denunciarlo, si yo lo iba a acompañar, que yo sí, digo, yo no tengo ningún problema, yo hablo de lo que me pasó a mí, qué sé yo, y así fue como lo fuimos llevando adelante. Después me contactó Enz, que me dijo que quería hablar conmigo, porque él hizo un libro, me parece, sobre el caso Ilarrás. Y bueno, en esa vez que me vino también a mi apartamento ahí en Santa Fe, hablé con él y con el padre de Amolín, con los dos. Y él me preguntó todo por el caso, y yo le conté lo mismo así que a Pablo, y que después lo reproduje en la corte, que es lo que fue la denuncia contra el padre. Y así fue todo. Después nos enteramos que le dieron 18 años, yo no estoy muy empapado del caso, que no apeló, no sé si está en la casa con domiciliaria o no, o sea, no, hasta ahí es todo lo que sé. Después no sé más nada del padre, por ejemplo, ¿no? Los abogados del cura Moya intentaron lograr la prescripción de las denuncias por el paso del tiempo, pero la justicia no hizo lugar a la petición, y tras ello elevaron la causa a juicio oral para ser realizado en los tribunales de la ciudad de Concepción del Uruguay. Después lo trajeron alguna vez acá a tribunales y nos juntábamos un grupo de personas solamente para mostrarle la cara nuestra, de que nos habíamos enterado de lo que había hecho, ¿no? Que a veces el silencio dice más que las palabras, más allá de que por ahí algún grito le decía, ¿no? Y bueno, y ahí aproveché a contar otra historia, que no la voy a contar ahora, de otras cosas que pasaron en la ciudad con gente muy importante, digamos, y que gracias a Dios en estos tiempos, eso de que de acuerdo al puesto que vos tenés, cuánto yo tengo que decirte que sí, ya no sucede, la gente no tiene miedo, pero igual, han quedado mucha gente, ¿cómo te puedo decir?, conservadoras, ¿viste? Esa que, no, esa persona no puede ser, y qué sé yo, y uno, al fin y al cabo, más allá de que pueda ser conocido, también está aquello, ¿no?, de que lo dijo seguro que está mintiendo, ¿me entendés? Más allá de que varios saben esas cosas. Que otro día, capaz, porque en esa oportunidad que estuvo el obispo ahí, me empujaron a que lo diga. Entonces levanté la mano, agarré el micrófono y se lo dije. Primero, llegar al debate ya fue importante, porque previo a eso nosotros estuvimos acá en el Juzgado de Garantías de Villaguay, después Cámara de Apelaciones en Uruguay, Cámara de Casación Penal, y ahí es donde ya ellos no apelan, están en todo lo previo, la parte de la prescripción, todos con fallos favorables hacia nosotros, es decir, en contra de la prescripción de la causa, que la verdad que los tribunales entrerrianos en este caso dieron todos fallos ejemplares con un gran antecedente que era el caso Ilarrás. Y llegamos al debate que desde los testimonios de Pablo y Ernesto, pasando por el de los familiares, amigos, gente que lo conocía a Moya en esa época, y también el de las profesionales que lo atendieron a Pablo y también a Ernesto luego de la denuncia, fue muy movilizador, y el día de la condena eran los nervios porque la prescripción se había planteado nuevamente en el debate y la tenían que resolver previo a la sentencia, y cuando la primera parte de
la sentencia de la jueza Evangelina Bruso, no haciendo lugar a la prescripción, primero fue como una bocanada de aire fresco, de que estábamos en pelea, y cuando lee la condena a los 17 años fue muy movilizador. Fueron, creo que 4 minutos que duró la lectura de la sentencia, 2 minutos, pero que en ese momento se sintetizó mucho tiempo, mucha lucha. Para nosotros que somos profesionales, no quiero ni pensar para lo que fueron las víctimas y su familia. Realmente no podría contestar con certeza porque, ¿por qué? Porque ahí es donde nosotros comenzamos. Para atrás hubo algunos casos aislados que tomaron, sí, estado público y dimensión, pero no agrupados. Lo que no tengo ninguna duda, y eso lo podemos afirmar con total seguridad, es que a partir de allí llevamos 14 juicios en la República Argentina, donde todos han sido condenados. Eh, Porque luego es como, digamos, el fenómeno social que se da es donde se animan con toda la valentía todo lo que significa denunciar a un sacerdote por abuso, donde comienza una causa, eso genera mucha repercusión emocional en aquellas personas que no han podido hablar, que están bajo silencio. Primero, bajo silencio, eh, pongamos en claro, acá el responsable es quien agrede, el que inocula la culpa y culpabiliza a la víctima es el que agrede. El que lo quiere convencer de que cometió un pecado, de que eso es algo que Dios avala, y es el que agrede. Entonces, a partir de allí y pensar que podría decir que el 95% o 98% de todos los sobrevivientes que han pasado por la red pertenecían de origen a familias católicas, a familias que fueron traicionadas en su confianza, en su fe, que creyeron. ¿Dónde mejor podía estar cuidado un hijo que en la iglesia? ¿Cómo poder pensar que ese lugar que aparece como un lugar seguro le iba a pasar lo más terrible que le puede pasar a un niño? Entonces, el delito se comete contra quien es abusado, pero el daño es generalizado. El daño produce esquirlas en todo un grupo familiar y en toda una sociedad que ha confiado. Sí, por supuesto, que se sepa, que se hable del tema, es que la gente ahora sepa, además, que la gente sepa que lo mejor es hablar, que hay asociaciones hoy en día que ayudan a las víctimas, que hoy se puede recurrir a la justicia, que la justicia yo creo que está más preparada que en aquel momento, o sea, bien, mal ahora, conseguirá uno justicia o no, pero que están más preparados a esta altura que lo que estaban antes, seguro. Y además la importancia de hablar, ¿no? Porque ahora que me dijiste esto me acordé que Pablo no dijo nada en su casa de lo que le pasaba. O sea, Pablo se quedó en silencio, se guardó todo eso, todo ese dolor, y él cuando fue a estudiar empezó, según lo que me contó, era el psicólogo, y muy a poco fue, y después de masticar todo esto, empezó a hablar con la familia, con los padres, a decirle a las hermanas, que no sabían nada, que no lo podían creer. Claro, Pablo me contaba que él cambió mucho, yo cambié un poco también. Pablo me decía que él pasó de ser un chico súper aplicado en la escuela, cuando le pasó esto empezó a convertirse en una especie de rebelde, a portarse mal y nadie entendía lo que le pasaba, y Pablo al no haber dicho lo que le había pasado, nadie lo podía entender, nadie lo podía comprender, el cambio ese tan radical. Y a mí personalmente lo que me pasó fue que después que me pasó eso, yo era una persona muy introvertida, extrovertida, y pasé a lo otro, a ser extrovertido. O sea, empecé a desconfiar de la gente, porque
yo no lo pensaba conscientemente, ¿no? Pero analizándolo después con los psicólogos, qué sé yo, claro, uno tiene una persona que está ahí arriba y que es tiene autoridad, cierta autoridad, que da el ejemplo o que por lo menos te dice que hay que ser bueno, que hay que dar el ejemplo, que rezar, que esto, y esa persona te decepciona, vos, o por ejemplo en mi caso, te volvés muy desconfiado porque decís, resulta que la persona que nos dice que tenemos que ser así o asá, en la práctica mirá lo que me hace. O sea, me hace primero que me daña y después que me demuestra que es todo lo contrario. Un hipócrita, entonces vos ya empezás a desconfiar. Y yo me volví desconfiado. Con el tiempo, a mí me costó, cuando yo iba a estudiar, juntarme en grupo para estudiar, que es muy sano eso, juntarse con otros compañeros a estudiar. A mí me costó al principio, o sea, fui medio renuente a eso, después empecé a reunirme con uno, después con dos, y a medida que fui trabajando luego con el psicólogo, ya después me fui desenvolviendo normalmente. Pero a mí por eso, una de las cosas que me causó fue eso. El juicio oral, pero no público, se hizo a principios de abril de 2019 en Concepción del Uruguay. Luego de 2 jornadas intensas de testimonios en las que pasaron 17 testigos, los fiscales pidieron una pena de 22 años de prisión de cumplimiento efectivo para el cura. No obstante, el tribunal, compuesto por María Evangelina Bruso, Fabián López Moras y Melissa Ríos, lo condenaron a 17 años de cárcel. Un soplo de aire fresco para las víctimas, aunque todos quedaron esperando las apelaciones en instancias superiores y la resolución final de la Corte Suprema, que aún no llegó. Hay un antes y un después de cuando se visibiliza este tipo de hechos tan terribles que solamente los puede dar cuenta quien los sufre y lleva un proceso a que la persona pueda poner en palabras, inclusive de muchos años, inclusive puede ser décadas hasta que pueda dar cuenta de lo que efectivamente le pasó en alguna situación generalmente son hechos que ocurren en la intimidad. Y como estamos diciendo, esta situación de que alguien se anima valientemente a denunciar y con el peso, como estabas diciendo, en comunidades chicas, eh, que, que fue lo que ocurrió en este caso puntual, generaban el temor de que no iba a pasar nada o que no se iba a hacer nada, llevó lo que se dilató también mucho tiempo en el poder de las víctimas poder dar cuenta de lo que le pasó, que fue lo que ocurrió en este caso puntualmente que estamos hablando. Además, en la red se ve como hay hitos que fueron marcando estos 12 años. Por ejemplo, la repercusión que tuvo lo de Telma Fardín abrió un montón de denuncias, de llamados a la red. Hay momentos, es decir, la red es una cajita de resonancia social. Cuando ocurre algo que moviliza a las personas. Entonces nos encontramos con personas que a partir, por ejemplo, después de los casos de Entre Ríos, por ejemplo, llegó un compañero que estuvo durante 60 años en silencio. Es decir, ya su agresor había muerto. Hizo un video. Y allí se enteraron sus hijos que tienen 50 y sus nietos de 20, aquello que había vivido y pudieron comprender a ese padre y mirarlo desde otro lado. Entonces, la reparación social es sumamente importante. Y abrieron camino estos jóvenes valientes de Entre Ríos. Ellos marcaron camino. Lo otro fundamental es el periodismo. Sin un periodismo comprometido con nuestras causas sería bastante complejo. La situación ha cambiado, lamentablemente, bueno, no sé si ustedes saben, pero la causa del Superior Tribunal de Justicia la termina, después de tantos fallos a favor, la condena, casación de concordia confirma la condena, cuando llega a la sala penal del Superior Tribunal de Justicia con una composición integrada por los jueces Misahuac, Giorgio y Carubia, ahí en un voto dividido 2-1, dicta la prescripción y nosotros nos vamos en queja a la Corte, que bueno, todavía el expediente está a la espera de la resolución de la Corte. Realmente eso fue un mazazo que no lo esperábamos porque creíamos que después de tantos antecedentes y tanto que habíamos batallado y además porque
jurídicamente no eran sentencias que eran flacas en lo jurídico, sino que eran muy sólidas, y aparte porque hay una corriente internacional, de derecho internacional, que va por este camino, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va por este camino, y que los jueces del superior votaran exactamente igual a como habían votado, salvo la doctora Misawak, que los otros hayan votado igual a como votaron en casos anteriores, sin ver la justicia para las víctimas, realmente fue algo que no esperábamos, pero sí, la realidad es que hoy el tema, sobre todo el tema del y del abuso sexual infantil, se habla mucho más, y que se pueda expresar, que haya educación y demás, eso ha llevado a que donde se detecta que hay alguna señal, los chicos hablan, o todo el sistema se pone en alerta para que eso llegue a una denuncia, que fueron quizás las herramientas que no tuvieron ni Pablo ni Ernesto para hablar, y sabemos que el silencio es el mejor amigo del abuso sexual, y esto es la realidad. Y te cambian las cosas, Para mí sí fue un antes y un después. Me cambió en muchas cosas. Uno es lo que te acabo de nombrar recién, después el otro que yo me alejé de la iglesia. Antes a mí me gustaba Acción Católica porque era un lugar donde había muchos chicos de mi edad y jugábamos al fútbol y compartíamos muchas cosas. A mí me gustaba ayudar en la iglesia, yo fui monaguillo y todo. Me gustaba sobre todo las lecturas, leerle la Biblia a la gente. Eso me gustaba mucho. Y con esto yo agarré y me alejé de la iglesia. No de la fe, o sea, porque yo sigo siendo creyente, sigo creyendo en Dios, pero como que la iglesia para mí va por otro lado. Veo que hay curas que son muy diferentes, gracias a la televisión lo veo. No voy a condenar a los curas, o sea, pero sí que hay que tener cuidado, que no todo el mundo que tiene una sotana es una persona santa y todo. O sea, no es así. Que uno tiene que ahora ver puntualmente qué curas están consustanciados con su profesión y quiénes ayudan a la gente. Como uno ve los curas de la villa, por ejemplo. Ve que hacen mucho por la gente, los sacan, han ayudado a muchos chicos. Esos curas realmente viven el Evangelio y tienen a Jesús adentro, vamos a decir así. Pero que hay otros que no son así. Que uno es como un despertar, ¿no? Muy brutal de esa inocencia. Pero eso fue lo que cambió en mi vida. El 2019 se desarrolló el debate en la localidad de Concepción del Uruguay. Allí, bueno, el tribunal de juicio tuvo a cargo la doctora Bruso, Angelina Bruso, tuvo López Mora y la doctora Ríos también. Ahí, por suerte, digamos, hubo acogida, digamos, a la hipótesis, a la teoría de la Fiscalía, que también fue acompañado por la querella, oportunamente. La verdad recuerdo una querella bastante activa a cargo del doctor Coso y el doctor Montiel. Y bueno, posteriormente, por parte de la defensa, se interpusieron recursos, en su caso de casación, fue confirmado en casación esta sentencia, y posteriormente hubo un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia, y ahí sí, en voto dividido, se revocó, digamos, la sentencia condenatoria, entendiendo que la acción penal estaba prescripta. Eso fue una de las cuestiones bastante debatida, no solamente en la instancia, digamos, recursiva, sino que obviamente la Fiscalía siempre sosteniendo que la acción penal no estaba prescripta, sino teniendo en cuenta que se trataban de una grave afectación a derechos humanos. Eso siempre desde un inicio se dejó plasmado, digamos, de parte de la Fiscalía. En un principio, como mencioné, la doctora Benedetti, y después con el doctor Quirolo, que estuvimos en el debate, también sostuvimos lo mismo, y así fue de manera reiterada, teniendo en cuenta que no eran situaciones comunes de abuso. Todas las situaciones acarrean la misma problemática, esto de las complicaciones para las víctimas, de poder contar lo que, digamos, los hechos que han sufrido, sino que, bueno, acá siempre entendimos que, digamos, teniendo en cuenta
que estos hechos habían ocurrido en el ámbito, digamos, de la iglesia y el autor se había valido de este rol y toda la estructura había ayudado en definitiva a que estos hechos no se tome conocimiento y no se pueda abrir una investigación, es que toda esta ya gravedad de por sí de los hechos que han ocurrido requieran, digamos, de este tratamiento especial que nosotros siempre sostuvimos y defendimos, y que básicamente también se haga una interpretación armónica, no solamente de lo que está establecido en el derecho doméstico, digamos, el derecho local, sino también a la luz, digamos, de lo que establece el bloque de constitucionalidad con los tratados internacionales que obviamente deben prevalecer, y así lo entendemos, respecto de la normativa interna, digamos, ¿cierto? Eso. Después del caso, que se conoció la sentencia, que tomó relevancia también en los medios, de otras provincias, de Salta, no recuerdo ahora si de provincia de Buenos Aires, pero de otras provincias del interior se comunicaron con nosotros para pedirnos los fallos también, porque en todos lados está el mismo problema, que es el tema de la prescripción, que para que se entienda, la prescripción para la gente sobre todo es la pérdida de un derecho por el paso del tiempo, y el tema en este caso es que el paso del tiempo se da por la propia condición del niño, que el niño no habla en el momento porque es niño, y más ante una presencia tan fuerte como en este caso, como en el de Moya en particular, que era su sacerdote, su confesor, su amigo, su guía espiritual, una persona de tanto peso en ese momento aquí en Villaguay, amigo de las familias. Entonces por esa propia condición el niño no habla, no es que no habla porque no quiere y se lo guarda, y después resulta que esa condición, cuando vos podés hablar y poner en palabras lo que te pasó, que quizás es 20, 30 años después porque lo pudiste llevar a terapia, la ley te dice no podés denunciar, tu causa prescribió. Eso es algo que es inconcebible. Bueno, por suerte y gracias a trabajos legislativos, a estos casos, a jueces comprometidos, la ley ha cambiado. De hecho, tenemos la alegría de tener una legisladora entrerriana nacional, que es el caso de Sigrid Cunat, que ella presentó la ley del respeto al tiempo de las víctimas, y hoy eso es una ley. Yo creo que son grandes batallas que se han dado y que le han ganado al silencio. Lo que le decía, estos planteos fueron, en ese sentido nosotros la verdad que causó sorpresa en virtud de que ya había otros precedentes similares donde se venía teniendo o se venía sosteniendo la postura de la Fiscalía. Tuvimos durante todo, digamos, si hacemos una línea, como mencioné, en la instancia de la investigación penal preparatoria ante juez de garantía, en aquella oportunidad el doctor Carlos Aburlín, se habían hecho estos planteos de manera preliminar, y en la audiencia también de remisión de causa a juicio se habían hecho estos planteos, ya se había resuelto, obviamente con las instancias superiores ya se había resuelto que la acción no estaba prescripta. En la audiencia de debate de manera preliminar la defensa también lo plantea, nosotros entendíamos que era una revisión, digamos, de esta situación planteada y resuelta. No se hace lugar, en casación resulta exactamente lo mismo, más allá que se interpone el recurso valorando otras cuestiones, y en el Superior Tribunal el voto que sostiene la postura de la Fiscalía, de la doctora Misahuac, entiende justamente, digamos, que hay que hacer este análisis, que hay una grave afectación de los derechos humanos, en este caso de las víctimas, porque sobre todo una de las víctimas había dado noticia, digamos, y a través de su padre, no una denuncia formal, pero sí a la autoridad eclesiástica, y no se realizó ninguna investigación. O sea que ahí hay una denegatoria, digamos, al acceso a la justicia y en definitiva la tutela judicial efectiva. Eso es un dato de importancia. Y bueno, y los dos votos que entendieron lo contrario dan lugar, digamos, a este recurso que no se hace lugar ante la Corte, y por eso se interpone la queja que al día de la fecha no ha sido resuelto. Y hoy el expediente está, mira, desde el 2000, estamos en el 2025, del 2023 está en una secretaría de la Corte, o sea que ni siquiera ha llegado para que la lea alguien al recurso que hemos presentado. De hecho, hubo que hacer un depósito de dinero, que en ese momento creo que eran 100.000 pesos, pero estoy hablando hace un par de años atrás, era una suma interesante. Aparte, entró, creo que en el 2021 entró a la Corte.
Y si demoró 2 años en llegar a una secretaría, seguramente va a haber un dictamen del procurador primero y después llegará para resolver la Corte y esperamos que fallen de acuerdo a derecho. Si se ajustan al derecho, realmente va a haber justicia para las víctimas y ya lo sabemos, quizás no sé si somos nosotros el equipo indicado, pero si la Corte no tenemos éxito, iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a agotar hasta la última instancia, como siempre lo hicimos, porque entendemos que en el momento en que el delito se investigó, que fue en el juicio, en el debate, que fueron los testigos, se produjo toda la prueba, tuvo el derecho de defensa también el imputado, la justicia nos dio la razón. Después el resto ya es interpretación y no hay un fallo que diga Moya no lo hizo. Hay muchos fallos que dicen Moya sí lo hizo. Lo único que tiene a favor él es la prescripción, que es una cuestión de técnica jurídica, pero que quedó demostrado que él cometió los delitos, eso está totalmente demostrado, así que tenemos esperanza en que la Corte falle a favor. Creo que si esto se trata de no perder de vista ciertas cuestiones y de tener memoria, a mí me parece fundamental que no se olvide que si bien por un tecnicismo legal hasta ahora Moya está en libertad porque le dieron el lugar a la prescripción, él fue condenado a 17 años, o sea, a él se le realiza un juicio donde él es condenado a 17 años, o sea, él fue encontrado culpable de los hechos que se denunciaron. ¿Sí? Entonces, él no es inocente, él prescribió la causa. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día vive libre en la sociedad, como quizás otros más, una persona disfrazado de cura que es un perverso y que sin dudas está cometiendo los mismos delitos que cometió, porque el delito, este tipo de delitos tienen que ver con la persona, con la estructura de la persona. O sea, no hay manera de que esa persona no vuelva a repetir porque es como que de alguna manera deje de comer o tomar agua. Esa es la forma en la que se manejan este tipo de delincuentes, ¿sí? Entonces digo, recordar que hay un tipo con estas características que comete estos delitos que está viviendo, no sé si estará en María Grande, estará en Paraná, pero que está suelto y cuiden a los niños y adolescentes que están cerca. Eso me parece importante.